Hola a todos, soy Yanni Chávez, Experience Certified Anusara Yoga Trainer. Hoy quiero compartir contigo algunos de los tips que personalmente me han ayudado a refinar y mejorar la habilidad para contar una historia dentro de una clase de yoga. Sin embargo, primero quiero tocar algunos temas antes de avanzar con los tips. Entonces, ¿qué es una historia? Realmente todo es una historia. Piensa en la comunicación, cómo las redes sociales, a partir de cierto año, agregaron esta característica llamada historias. Y cómo las historias tienen la capacidad de conectarnos y mantenernos al tanto de lo que sucede en, en nuestro alrededor. Entonces, todo es una historia. Cada uno de nosotros aloja una historia poderosa. Cada uno de nosotros tiene una experiencia y unas vivencias únicas que nos permiten profundizar y encontrar enseñanzas poderosas que pueden ser compartidas. Estamos plagados de historias y vivimos nuestra propia película. Esto es algo interesante también de escuchar. Y cada uno de nosotros va a interpretar la realidad de acuerdo a los pensamientos condicionantes y limitantes que tenemos. Esto va a ser estos mismos pensamientos condicionantes em, y limitantes van de cierta manera a hacer que se despierten emociones, memorias, sentimientos y finalmente aprendizajes. Entonces, ¿por qué es importante contar una historia y por qué las historias son tan poderosas? Las historias son importantes porque se convierten en este vehículo que tenemos para entender la realidad, para entender esta experiencia encarnada. Como maestros, las historias nos conectan de forma directa con el alumno, generan la oportunidad de hacernos accesibles, vulnerables y generan ese espacio de conexión en la relación maestro-alumno. Entonces, cuando cuentas una historia en clases, lo que estás haciendo es, no solamente estás cautivando la atención de tus alumnos, sino que estás de manera muy simbólica, profundizando en la relación maestro-alumno. Hay algo que está fluyendo a través de ti que tu alumno quiere escuchar porque se ha dado cuenta que o has tenido experiencias o has vivido situaciones similares que también lo conectan con su propia humanidad. Ahora sí, te voy a dar 8 tips para que puedas contar tu historia de manera poderosa. Cuando estás planificando tu historia, recuerda primero hacer un brainstorming o una lluvia de ideas. Poner todas las ideas que tengas sobre tu historia y luego ordenarlas. Una vez que has ordenado todas esas ideas y has hecho la estructura de tu plan de tema, ahora sí, es importante lo siguiente. Primero, ponerle un título. Necesitas ponerle un título porque eso te va a servir como ancla, te va a servir como un recordatorio constante de cómo mantenerte enfocado a un solo tema, de cómo mantenerte enfocado en una idea central. Establece un contexto. Cuenta la historia. Cuenta la historia en un contexto de manera que este contexto sea accesible, cercano, y al mismo tiempo real. Hazlo con palabras sencillas y ponle todos los sazones y especias que para ti sean necesarios. Conoce a los personajes y qué representan. Contar una historia no solamente es saber la historia, es también conocer los personajes, también conocer qué representan. Hay algo que se llama arquetipos universales y todas las historias están llenas de arquetipos universales. Entonces, conocer los personajes y sus arquetipos y el rol que cumplen en la historia te van a permitir a ti anclarte y ordenarte al momento de contar la historia. Y también te va a servir como un gran disparador para fluir de manera creativa cuando cuentes la historia. De hecho, no necesitas saberte la historia, necesitas saber los personajes y qué atravesaron. Enfócate en un solo tema a lo largo de tu clase y entretejelo durante toda la clase.
¿Por qué es importante mantener, por qué es importante ponerle el título? Como te dije anteriormente, cuando le pones un título a la historia, automáticamente se genera un ancla y luego una narrativa. Eso te va a ayudar a mantenerte enfocado y entretejer de manera consistente el tema durante toda la clase. Algo que es importante también es identificar e introducir el dilema, la situación o el problema cuando estás contando la historia. ¿Qué quiere decir con esto? Todos los personajes que están en tu historia van a atravesar un problema. Ese problema es lo que hace que la historia tenga poder y nos acerque. A todos nos han roto el corazón. A todos nos han abandonado. A todos nos han decepcionado. A todos nos ha pasado alguna situación difícil en donde tengamos que conectarnos con ciertos aspectos propios para atravesar la situación. Entonces, el dilema, la situación, el problema es importante porque te acerca, hace que la historia tenga un mensaje, que la historia tenga un aprendizaje. Cultiva las cualidades del corazón. Identifica dentro de la historia qué representa, o qué cualidades puedes asociar con esa historia, con ese tema, con ese conflicto. ¿Cuáles crees que han sido esas cualidades que el personaje principal de la historia tuvo que haber cultivado para salir adelante? Eso hace también que el alumno observe su propia historia y reconozca que esas cualidades existen potencialmente en su corazón y son las que quizás si las cultiva durante clase y las intenciona, las va a poder experimentar y las va a poder llevar a su práctica fuera del mat. Finalmente, y aunque parezca evidente, comparte el aprendizaje de la historia. A veces damos por sentado que todo el mundo va a entender de qué se trata la historia. Es importante compartir el aprendizaje de la historia. Es importante que tus alumnos conozcan qué significado tiene la historia para ti y qué aprendiste de la historia. Y como último paso, hay que invitar a la reflexión y a la integración en la vida cotidiana. A lo largo de la clase, lanza preguntas que puedan relacionarse con la historia y con las cualidades que estás cultivando. También, cuando vayas a entrar a la parte de la intención de la clase, asegúrate de mencionar las cualidades al menos 3 veces. Haz que éstas se asienten en el momento de la intención y sé muy específico con ellas, porque si no, em, el alumno puede ser que no reconozca cuál fue la invitación de la intención de la clase o cuál fue la invitación a cultivar.